Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo yo de estar aquí y venir a hablar del Señor, aquí cómodamente sentado en este canal, lleno de gozo, porque poder hablar del reino de Dios, del Dios Todopoderoso, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, tengo que recordar a usted, amigo, que en otras ocasiones ha escuchado, ha visto este programa, mire lo que oyes. Y a usted que estás por primera vez viendo este programa, decirle que sin temor de Dios no hay relación con Dios. El Dios de los cristianos, nuestro Dios, dejó establecido normas, reglas para acercarnos a Él. Y la regla primordial, el mandamiento primordial es: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Si usted hace al Dios verdadero, al Creador de todo lo que existe, al Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, si usted lo hace su Dios, que es el anhelo de Él, que lo hagamos nuestro Dios, un Dios tiene que ocupar el primer lugar en la mente del siervo. Por eso, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Nosotros los cristianos tenemos que amar a Dios por encima de todo. En primer lugar, en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos, ¿por qué? Porque nuestra vida es lo que pensamos. La vida que vivimos la ocupa, la dirige nuestra mente, nuestros pensamientos. Y si nosotros decimos que Él es nuestro Dios, tiene que ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos. Él tiene que formar parte en todo lo que pensemos, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que hagamos. Tenemos que pensar en agradarle a Él, en no hacer nada que a Él le desagrade. Porque todo lo que hagamos es para gloria de nuestro Dios, es para su gloria. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Está establecido, está escrito. Por eso, si usted dice ser cristiano y usted no tiene una Biblia que es el conjunto de libros escritos por hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, inspirados por el mismo Dios, que escribieron estos libros por orden de Él, para que todos los que lo leyéramos supiéramos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Quién es el Dios que nos anhela, el Dios creador de todo? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Por qué Él nos creó y nos colocó aquí? ¿Por qué Él dice que nos espera de vuelta a casa? ¿Por qué envía a su Hijo, a su unigénito? El mismo Dios se hace carne y nace a través de una mujer virgen, una mujer santa, una mujer creyente de Dios. Nace el Hijo de Dios, quien viene a mostrarnos el camino a la salvación. Inicialmente viene a rescatarnos de la maldición, de la esclavitud de la muerte, a sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Por eso le decimos nuestro Redentor, Jesucristo, Cristo Mesías, Jesús Salvador, un Mesías Salvador que Dios envía para rescatarnos y sacarnos de la muerte, muertos para Dios espiritualmente, y ponernos a andar vivos para volver con el Señor.
Todo está escrito. Las instrucciones ya están dadas. No hay nada que inventar. Todo lo que ya pasó volverá a pasar y todo lo que pasará ya pasó. Eso está escrito. Por eso es que el que diga creer en Dios, el que diga ser cristiano, porque estoy hablando para los cristianos, tiene que tener una Biblia, leer la palabra que es la voz de Dios, hacerla, practicarla, para convertirse en un instrumento de luz, para que refleje la luz del reino de Dios en el mundo, en las tinieblas, y aquellos que están atrapados en las tinieblas y que todavía no han reaccionado porque están atrapados, están engañados por Satanás, por el príncipe de las tinieblas, puedan ver la luz de la esperanza que es Cristo Jesús y vengan a Él. Si usted no tiene una Biblia, que es la espada con la cual usted puede defenderse del príncipe de las tinieblas, cuando usted decida seguir a Cristo, renunciar al mundo de las tinieblas y venir a la luz, Él va a venir con todo contra usted para hacerlo devolver. Y si usted no tiene una espada, una Biblia, usted va a retroceder y se va a entregar nuevamente a Satanás, al amo de las tinieblas. Si usted no tiene una Biblia, usted no es cristiano. Cristo lo dijo. Quien oye mi voz y la hace es familia mía. ¿Por qué lo dice Cristo? Porque así como Él dijo, sin mí nada puedes hacer. Sin mí no puedes dar fruto. Sin mí difícilmente usted va a volver al Padre. Solo a través de mí llegarás al Padre. Eso está escrito. Y Él dice que sin la espada, por eso es que sin la espada usted no puede lograrlo, porque por falta de conocimiento perecerás. Por falta de conocimiento el enemigo, el príncipe de este mundo, lo tiene a usted embotado. Le envió un espíritu de mitomanía para que usted crea que cree en Dios, pero usted está creyendo en el diablo. Para que usted crea que estás haciendo cosas agradables a Dios y lo que está sirviendo a la voluntad del diablo. Por eso dice la palabra que el día del juicio muchos que le decían Señor, Señor, serán rechazados. El Señor les va a decir, no los conozco, fuera de aquí. Porque vivieron engañados y nunca quisieron saber la verdad. Y la verdad está escrita. El enemigo les metió una verdad, un chi, y le dice que no le dan la verdad porque la verdad lo va a perturbar, que eso es mentira, que lo va a manipular y que lo va a confundir, lo va a sacar de la verdadera verdad. Y por cobardía, por miedo a no equivocarse, por miedo a que si están en la verdad y van a errar, no lean la palabra. Y la única verdad es la que está escrita. La única verdad que es vida es la palabra de Dios. Es vida. Y permanece para siempre. La verdad del hombre perece. Todo lo que el hombre ofrece, perece. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mientras que el fruto de la palabra, de oír la voz de Dios y seguirla, es vida eterna y vida en abundancia con Él. Es gozo, es paz. Si usted no tiene paz es porque no tiene a Dios con usted. Si no tiene a Dios con usted es porque usted no oye su voz, no escudriña su voz, sus escrituras. El Señor dice, los míos oyen mi voz y me siguen. Los que no son míos, la voz mía les molesta. De repente por curiosidad un ratico me quieren escucharla, pero después la botan, ¿no? Les molesta. Porque le creen más al mundo, le creen más al hombre que creerle a Dios. Entonces, temor de Dios, que es lo que yo siempre hago hincapié en este programa, temor de Dios es lo primordial para tener una relación con Dios. ¿Qué es temor de Dios?
Temor de Dios es darle a Dios el primer lugar en nuestra mente, en este corazón, en nuestros pensamientos, primer lugar. Es siendo conscientes que fuera de Él, separado de Él, no hay nada bueno para nosotros. Que si no hacemos lo que a Él le agrada, si pecamos en contra de Él, somos separados de Él, muertos para Él espiritualmente, y muertos, separados de Dios, no hay nada bueno para nosotros. Cuando estamos muertos para Dios, el enemigo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, es su amo, es su dueño, y él puede hacer con usted lo que usted quiera porque usted le dio ese derecho sobre usted. Pero cuando nosotros renunciamos a las tinieblas, nacemos de nuevo, reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz, reconocemos que Él nos compró con su sangre, que ahora le pertenecemos a Él y servimos a Él y Él es nuestro amo, y que ahora vivimos para Él, porque Él vive en nosotros. El enemigo pierde todo su derecho sobre nosotros y no puede hacer nada en contra de nosotros si nosotros no le damos a Él derecho sobre nosotros pecando. Porque en el momento que pecamos, nos alejamos de Dios y nos acercamos al enemigo. Por eso es que el temor de Dios es tener miedo de andar o seguir andando en este mundo muerto para Dios espiritualmente, separado de Él. Es tener miedo, vivir fuera de la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que hace la voluntad del Padre, el que oye la voz de Cristo y la hace, habita bajo el abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra, bajo su protección, bajo la protección del Omnipotente, del que todo lo puede. Eso lo dice el Salmo 91, ese es el significado. Ese es el significado del habitar bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa es solo hecha para aquellos que le creen. Y el Señor está esperando un ejército de hombres que renunciaron al mundo, renunciaron a Satanás, obedecieron la voz de Dios, siguieron sus enseñanzas, lo obedecieron hasta el final, cuando son hechos hijos de Dios y van a ocupar esas moradas que Cristo fue a preparar para todos aquellos nuevos hijos de Dios, quienes lo reconocieron como su Dios y quienes hicieron la voluntad de Él. Por eso Cristo dijo, solo aquellos que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo sabe usted cuál es la voluntad del Padre? Escrita está. Por eso es necesario tener la palabra, la Biblia, leerla, escudriñar las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, nos enseñe, porque solo Él nos puede mostrar la verdad. El hombre, cada quien hace de propia cuenta, hace un concepto o lo toma a su manera, y si no escudriña, y si no le pide al Espíritu Santo que le revele, va a estar confundido. La palabra, para amarla, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, que nos dé revelación para comprender lo que Él quiere decirnos. Porque cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, a medida que lo conozcamos lo vamos amando más y más y más. Porque Él lo que ha hecho es darnos. Entregó su vida por nosotros. Murió por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y tuviésemos la oportunidad de volver a Dios. Y todavía el mundo cree que Él les debe. En las antiguas escrituras, Dios le mostraba al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto a través de Moisés,
les mostró su poder y sin embargo se burlaban, lo tentaban. ¿Y será que puede? ¿Y será que puede? ¿Y será que tal cosa? Y lo sacaban de quicio y provocaban la ira de Dios sobre ellos. Y Dios, lleno de amor, los perdonaba y trataba de alargarlos, de hacerlos comprender, pero no. Mientras más les mostraba, más lo menospreciaban. Y por eso de todos los que salieron de Egipto, que salieron millonarios y todo, después de padecer 430 años de esclavitud, cuando salieron, y Dios mostrándoles sus bendiciones, su poder, sin embargo cuando pasaban un problema, algo que los agobiaba, de una vez renegaban y le reclamaban a Dios como si Dios fuese un servicio de ellos. Como pasa hoy en día, que cuando nos pasa algo malo queremos reclamarle a Dios, ¿pero por qué? Y Dios está cansado de ello. Dios está cansado de que nosotros no lo hagamos nuestro Dios y que lo tengamos como un amuleto, como un peluche que podemos bajar para sentirlo cuando nosotros queramos, como alguien al que le tenemos que dar órdenes, para darle órdenes para que nos complazca a nosotros. Esa es la realidad, pero ese es el plan de Dios. Fuimos hechos y en nosotros fue puesta la vanidad. Fuimos hechos de tierra contaminada donde estaba Satanás y los demonios. Tierra contaminada, y ahí fuimos hechos y colocados en el huerto del Edén. Y después que nuestros padres pecaron, desobedecieron por la contaminación que llevaron, por desobediencia a Dios y creerle a Satanás, al príncipe de las tinieblas, fueron echados, sacados del huerto del Edén y entregados nuevamente a la tierra de donde fueron hechos. Y en el plan de Dios es que nosotros nazcamos así, separados de Dios, bajo la potestad de Satanás, bajo las ofertas del mundo, bajo la maldad del mundo. A ver quién detesta todo lo que es contrario a Dios, porque el mundo es contrario a Dios. ¿Quién detesta las ofertas del mundo y recibe las ofertas de Dios creyéndole? Para lo que Dios quiere que nosotros realmente, de corazón, de verdad, lo amemos y querramos ir a esa morada, pasando por encima de cualquier tribulación o amenaza de parte del enemigo, que va a emplear el miedo, el terrorismo, la seducción, los placeres. Él va a usar todo lo que Él quiera para hacernos salir del camino. Y usted tiene que decidir. Si usted no está firme, no tiene conocimiento, va a caer fácilmente otra vez en la garra de Satanás. Hoy en día, el mundo le dice bueno a lo malo y le dice malo a lo bueno, y ya la gente lo está creyendo. Los malos se creen buenos, producto de ese espíritu de mitomanía que tienen. Y se lo creen y se lo transmiten a él, y los demás terminan haciendo lo que ellos digan, bien sea por cobardía o bien sea porque lo convencieron. No defienden su posición, no defienden su grado de avance, porque no están claros en lo que quieren. Yo, por ejemplo, como cristiano, mi meta es ir a vivir en esa morada que Cristo está preparando para los que creamos en Él. Y sí, es verdad, el cuerpo donde vivo me hace pecar. El entorno del mundo nos hace pecar, las influencias. Pero ya pecamos involuntariamente. Por lo tanto, si es involuntario, podemos pedir perdón y somos perdonados por nuestro Señor, que Él mismo lo dijo. 70 veces 7 si pedimos perdón. Pero son 70 veces 7 que usted ha pecado involuntariamente. O ha cometido pecado sabiendo que no debe hacerlo, pero por falta de temor a Dios lo hace.
Y si usted peca adrede a propósito, sabiendo que no debe hacerlo, es porque no le teme a Dios. Y si no le teme a Dios, pues no tiene nada con él. Es duro, suena duro. Pero yo voy a basarme en la palabra. Porque aquí en este programa, mire lo que oye, yo no vengo a hablar nada mío. De lo que yo voy recibiendo a través de el estudio de la palabra, trato de compartirlo con ustedes que están viendo este programa. Y quisiera leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, a partir del versículo 10, que lleva como título El camino de Dios es justo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para que podamos entender esta palabra que es fuerte, pero es bendición, porque nos lleva, nos abre puertas para salirnos de las tinieblas y caminar en la luz. Y vamos a leer varios pasajes, pero por ahora vamos a leer el capítulo 33 de Ezequiel. Dice la santa palabra de la siguiente manera: tú pues, hijo de hombre, se refiere a nosotros, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo. Le está hablando Dios al profeta, que le diga a su pueblo de Israel, porque el Antiguo Testamento se refería al pueblo de Israel. Ahí no entrábamos nosotros, ahí no entraba el resto del mundo, era el pueblo de Israel, la palabra era para ellos. Y le dice el Señor a través del profeta, dice, vosotros mismos hablan y dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, el hombre es consciente de que el pecado lo aleja de Dios y el fruto del pecado es la muerte. Y creen que están condenados y dicen, ¿cómo viviremos? No tenemos chance. Y mira lo que dice el Señor, le dice el profeta. Diles, le dice Dios al profeta, diles al pueblo, vivo yo, vive Jehová. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, no quiere la muerte para ninguno de su creación. Él no quiere la muerte para ninguno del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. O sea, se arrepienta y vuelva, se devuelva de la rebelión contra Dios. Y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, arrepiéntense, porque moriréis, oh casa de Israel. Dice, si ustedes no se devuelven, van a morir efectivamente como ustedes lo están pensando. Pero vivo yo, le dice Dios, le dice Jehová, que si se arrepienten de corazón, de verdad, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él los va a perdonar y tendrán chance de vivir para siempre con Él. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Escuche bien, esto es muy importante. Por eso la palabra dice, el que tenga oídos y le sirven, oiga. Oiga significa escuche con inteligencia. Escuche con inteligencia. Vuelve a leer. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Usted puede ser una persona agradable a Dios, puede ser justo, pero decide pecar, se rebela, todo lo bueno que ha hecho lo perdió. Eso es lo que dice la palabra. Y dice, y la impiedad del impío no le será estorbo. Aquella persona que ha cometido, ha hecho cosas malas, por ignorancia, por falta de conocimiento, por no conocer a Dios, no conocer la palabra, se arrepiente, vuelve a los caminos, conoce la palabra, le cree a Dios de corazón, y los pecados que haya cometido no son estorbos para venir al Señor. No le van a hacer todo si usted se arrepiente de verdad.
Dice, el día que volviese de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Aquello que dice en Apocalipsis, que el malo siga siendo malo hasta el final y el bueno siga siendo bueno hasta el final. El malo, si decide ser bueno pero no se arrepiente, no da frutos de arrepentimiento, así de vuelva bueno, no pasa el examen. Y el bueno, si no se mantiene hasta el final bueno, no va a pasar el examen. Esas son las normas, son fuertes, están escritas. Por eso que tenemos que ser fuertes, no tener miedo, porque Él está con nosotros, Dios está con nosotros. Y Él nos dejó las armas para defendernos contra nosotros mismos, porque el enemigo lo tenemos dentro, lo tenemos aquí en la mente. De Él tenemos que desprendernos para que el Dios que nos anhela, el Dios verdadero, pueda entrar en nuestra mente, pueda vivir en nosotros, para que Cristo viva en nosotros. Sigo, el versículo 14. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, si el impío, escúcheme bien, fruto de arrepentimiento, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No, Señor, yo me arrepiento de todo lo que me he robado, pero de aquí en adelante no voy a robar más, pero ya tengo bastante, así que yo me arrepiento, no voy a volver a robar más. Pero lo que tengo es mío, de nada le va a servir. Ojo con aquellos que predican mentiras, que quieren decir a la gente mentiras halagüeñas, porque le trabajan es al príncipe de las tinieblas, para mantenerlos separados de Dios con falsas promesas. La palabra es como está escrita, por eso es que penetra hasta los tuétanos, porque la palabra nos desnuda. Voy a seguir leyendo. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Porque la gente quiere que Dios haga conforme nosotros queremos que Él haga, porque queremos un Dios a nuestro confort, a nuestro acomodo. Sí, yo creo en Dios, pero no puedo dejar lo que tengo o lo que hago, porque no puedo luchar contra eso. Si Él le apetece, bueno, y si no, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que hacen los que no quieren nada con Dios y creen que Dios les debe algo. Esto es una guerra entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. La oferta de Cristo que vino fue a reclutar soldados para formar el ejército de hijos de Dios en el cielo y llenar aquellas moradas que fueron dejadas vacías por hijos de Dios que decidieron dejar a Dios y seguir al príncipe de las tinieblas. Así de sencillo. Y allá no va a entrar cualquiera. Por eso es que vamos a ser probados con fuego, como el oro. ¿Estamos dispuestos a soportar ese fuego? Por nosotros mismos no lo lograremos, solo con la ayuda de Cristo, del Espíritu Santo, nosotros podemos soportarlo y pasar el examen. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que decirle, Señor Jesucristo, ora por nosotros. Ora por nosotros, sumo sacerdote, que es Cristo, para que nuestra fe en ti no nos falle. Ora por nosotros para que tu Espíritu Santo no nos suelte de tu mano. Perdónanos. Perdónanos, Señor, no nos suelte de tu mano. Esas son palabras que deben estar continuamente en nuestra boca, en nuestra mente. Porque somos tentados a pecar cada momento.
Y el enemigo que está en nosotros nos hace hacer lo que no queremos hacer. Lo dijo Pablo. Dijo, el hacer lo bueno está en mí, mas no hago lo que quiero, porque el pecado que está en mí me hace hacer lo que no quiero. Pero tenemos un abogado que nos defiende, que es Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que aceptarlo y hacerlo nuestro Señor, nuestro amo. Y si Él nos acepta y Él está con nosotros, si lo amamos, Él nos ama. Él dice, el que me ame a mí, ama al que me envió, y el que ama al que me envió y a mí, el que me envió y yo habitaremos en Él hasta el final. Eso tenemos que creerlo y no tenerle miedo a nada del mundo. Porque Dios con un soplo acaba con el mundo. Dios con un soplo acaba con Satanás y su poder. Porque solo Dios, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y debemos sentirnos gozosos de que Él sea nuestro Dios. Debemos sentirnos felices todos los días de poder decirle a los demás el Dios que tenemos, al Dios que servimos. Y sigue la palabra en el versículo 19, dice, cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Si ustedes me rechazan, yo los voy a juzgar conforme a sus caminos. La lucha es dura, pero la falta de conocimiento es lo que nos la hace dura, porque si nosotros tenemos conocimiento, con conocimiento viviremos, conocimiento de lo alto, conocimiento del Espíritu Santo en nosotros, sabiduría de lo alto. Podremos entender y ser fuertes para no caer en manos del enemigo. Cuando usted es víctima de alguien, y por muy fuerte que sea el daño causado, si usted tiene conocimiento, sabe que tiene que perdonarlo. Perdonarlo. Si quiere realmente vengarse, tiene que perdonarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la justicia es de Él. Él hace justicia por nosotros. Si alguien se mete con nosotros, Él hace justicia. Y Él castiga a quien se metió con nosotros y de acuerdo al daño que nos cause le va a castigar, bien castigado. Pero si usted no perdona, no lo está obedeciendo y entonces Él no puede actuar. Y Dios es justo. Dios a cada quien le da de acuerdo a la medida del daño. Él castiga. Y aparte de que cuando usted perdona, lo pone en manos de Dios, usted se quita esa amargura producto de, aparte que le hacen daño, le dan un daño hecho interiormente, una amargura que no lo deja dormir. Cuando usted perdona, se quita eso de encima, se quita ese daño moral de encima y el Señor se encarga de ese enemigo que actuó contra usted. Porque perdonar no quiere decir que usted le va a decir, Señor, yo lo perdono y que siga haciendo lo que quiera. No. Yo lo perdono y no quiero, porque no quiero saber nada de Él. No quiero tener rencor, no quiero tener nada, eso se lo dejo a Él. El Señor hace justicia, por eso dice, la venganza es mía. Y por eso que en el Padre Nuestro dice, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a que nos ofenden. Si usted perdona, Dios te perdona a ti. Si usted no perdona, Dios no te va a perdonar porque usted lo declaraba con su boca. Cuando usted dice en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, venga tu gobierno, es hágase tu voluntad, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y usted habla, lo reza todas las noches, pero usted hace lo que usted quiere. Entonces eso lo convierte a usted en un anticristo. Que viene el anticristo ya hay muchísimos en el mundo, muchísimos. Muchos que han dicho que han nacido de nuevo y que han aceptado a Cristo como su Salvador y siguen haciendo todo lo contrario a lo que Él enseñó. Esos son anticristos. Por eso la palabra de Dios dice que con esos
que dicen ser y no son, ni siquiera nos juntemos con ellos, que no comamos con ellos. Es mejor comer con un ateo, porque el ateo no dice que es cristiano, ni dice que es de nosotros, simplemente dice que él no cree en Dios. Y eso allá él. Acá nosotros con nuestra creencia, nosotros le creemos. Si él no quiere creer en el Dios que nosotros tenemos, allá él tiene su derecho. Y Dios dice que él, de acuerdo a eso, no quisieron nada conmigo, yo no quiero nada con ustedes. Con eso sí podemos nosotros hablar. Pero con los que dicen ser de nosotros y hacen todo lo contrario y le trabajan al príncipe de las tinieblas, dice, con eso ni te juntes porque están dañando la obra del Señor. Y acordémonos que en este mundo los de Dios somos minoría. Eso está escrito. Solo la tercera parte de la creación de Dios se salvará. Porque Dios lo sabe todo, Él sabe todo lo que va a pasar. ¿Cuántos de los hijos de Dios se vinieron del reino de Dios? La tercera parte de los hijos de Dios, miles de millones. Y miles de millones son los que vamos a ir de vuelta a ocupar esas moradas como hijos de Dios. Hay una guerra, sí la hay. Por eso aquí está escrito. Y ahora voy a compartir para que puedan ustedes discernir la palabra. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, vayan buscándolo mientras yo lo busco aquí en el mío. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Fíjense esto, lo que dice, si se humillare mi pueblo, si el pueblo de Dios, Israel, en este caso, se humillare, esa palabra para ellos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, el cual invoca mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos, y haber buscado a sus dioses, de haberse olvidado de Dios, de haberlo perdido, se convirtieron y volviesen, dice, se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo olvidaré, fíjense el Dios tan grande y misericordioso que tenemos, yo olvidaré, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la tierra? El cuerpo. Pues somos tierra, sanará nuestra tierra. Y si hay un día de reparación, nos lleva de una vez para el cielo, porque Él lo puede todo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, dice el Señor, a la oración de este lugar. ¿De qué nos está hablando? Ahí nos está hablando del templo que fue hecho por Salomón para el Señor. Los que fueran a orar en ese templo con un corazón veraz, humillado, entregado al Señor, Él oirá sus oraciones. Eso lo habla al pueblo de Israel. Ahora, como tengo amigos que dicen que eso es el Antiguo Testamento y que no, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Cuando Cristo viene, ahora vamos a irnos al libro de Mateo. Libro de Mateo. Libro de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 17, para no extender porque el tiempo de la televisión es muy corto. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, vino a cumplir una función en la tierra. Su venida había sido anunciado 1000 años, más de 1000 años atrás.
por sus profetas. Del mismo Moisés hablaba de la venida de Cristo. Cristo significa un Mesías. Después los profetas hablan de que nacería de María, de una mujer virgen, que era María, la Virgen María. Nacería de ella y sería engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios. No podía nacer de hombre y mujer, sino Él venía, el mismo Dios, a hacerse carne, a hacerse uno de nosotros para poder hablarnos. Y fue escogida una mujer santa, bendita entre todas las mujeres. Tenía sus atributos y solo Dios conoce lo bueno. Y Dios la escogió a ella para dar a luz al fruto de su plan, al Hijo de Dios. Y Él vino a vivir como uno de nosotros, siendo el Hijo de Dios, el mismo Dios, con poder. Él no vino a utilizar sus poderes, vino a ser como uno de nosotros. Claro, sobresalía, porque no era cualquiera tampoco. Y cuando le llegó su momento de comenzar a hablar a lo que Él vino, que fue a decirnos la verdad, lo que ustedes leyeron de Ezequiel, lo que ustedes leyeron, las advertencias que suenan fuertes pero son reales, cuando Él vino, cuando llegó el tiempo de empezar su ministerio, Él mismo le decía a sus hermanos carnales que Él no podía hacer lo que ellos hacían porque el mundo escuchaba a los del mundo y Él no era de este mundo. Y cuando Él comenzase a hablar, lo iban a matar, lo iban a odiar. Y efectivamente, comienza su ministerio a los 30 años. Comienza su ministerio. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del ministerio de Cristo? Se la voy a leer aquí en Mateos 4, versículo 17. Dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? Arrepentíos, cambie su forma de pensar, cambie su vida. Fuiste educado y formado en un mundo malo. El rey David lo decía: límpiame, Señor, lávame de la maldad en que fui formado. Saca todo lo malo que hay en mí, Señor, que el mundo me ha impregnado. Y límpiame del pecado en que fui concebido. Límpiame, sepárame de la carne. Eso lo decía el rey David. Y Cristo vino a decir: arrepentidos, arrepentidos. Cambien su forma de vivir, cambien de reino. Se ha acercado el reino de Dios. Si hay luz, si hay esperanza. Y yo vine a traerla, dijo Cristo. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Vengo a mostrarles el camino para ese reino, donde vivirán para siempre, donde no habrá más llanto, más dolor, donde no hay maldad. Todo es bueno. Pero para llegar allá no es fácil. Cristo vino a mostrarnos el camino, lo que debíamos pasar. Y Él vino a mostrarnos lo que le pasaría a todo aquel que quiera ir a vivir con Dios. Porque mientras esté en este mundo va a estar expuesto a todo ello si no se pone la armadura. Y Cristo, que vino, fue a predicar amor, a predicar el reino de la luz. El mundo lo mató. Inclusive los que lo esperaban, los que decían, anunciaban su venida, fueron quienes lo mataron, fueron quienes lo crucificaron. Dice que para salvar al pueblo. Porque decían, primero decían que Cristo era Belcebú, que era el diablo. Era de nosotros, salió de nosotros, pero no era de nosotros. El engaño al mundo. Después decían que era mejor que muriera uno antes que murieran todos. Lo que no sabían ellos es que todo eso era el plan de Dios, de que todo eso iba a suceder. Y en el plan de Dios, Dios usa a todos, usa hasta el mismo Satanás para su plan.
lo usa para su plan. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba, buscaba otros dioses, Dios lo entregaba al enemigo y Satanás hacía lo que quería. Después, cuando el pueblo de Israel clamaba, gemía, se arrepentía de verdad, Dios lo auxiliaba, le retiraba al enemigo, acabando y lo auxiliaba, pero siempre era un remanente. Un remanente nos habla la palabra de un 10% de la vida. Lo demás nos entregaba a espada. Hoy día hablan de epidemias, enfermedades. Nos asustamos con las que hay, las que vienen dicen que son peores. Con tragedias, vemos fuego, inundaciones, vemos de todo eso cada día peor. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Nos dice: no tengan miedo, no me pidan que lo que está pasando no pase, porque eso tiene que pasar. Pero ustedes crean en mí, confíen en mí, que yo los guardaré. Para ustedes tengo cielo nuevo, tierra nueva. Para ustedes les tengo un final feliz si creen en mí, dice el Señor. ¿Cree usted en el Señor? ¿Cree usted en Cristo? ¿Usted cree que realmente cree en Él? Pregúntese a sí mismo. No se ponga a indagar mucho, pregúntese a sí mismo. Hágase un examen de las 24 horas del día que tiene cada día de su vida. ¿Cuántas horas le dedica al Señor? Si no le dedica más de la mitad del tiempo al Señor, humíllese todos los días y dice: Señor, ayúdame, Señor, yo quiero avanzar hacia ti, yo quiero tenerte en primer lugar. Y como nos damos cuenta que no le dedicamos ni siquiera una 10ª parte de nuestro tiempo al Señor, por eso que tenemos que vivir humillados y decirle: Señor, sin ti nada somos, sin ti nada podemos, no nos sueltes de tu mano, no aparte tu misericordia de nosotros, Señor. Saca esos malos pensamientos, esa codicia, ese ego, esa vanidad de nosotros, Señor. ¿Cuánta gente conozco yo que hablan de Dios y son pura vanidad? Mandando a cambiar sus cuerpos, mandando a hacer porque no están conformes como Dios los hizo. Y jactándose de las cosas del mundo, jactándose ante otros. Y dicen creer en Dios. Y cuando quiere hacer algo, dice que para agradar a Dios, entonces hay que hacer un fiestón y decirle: bueno, para que veas, no puede decir que no te estoy dando algo. Esa es la verdad. Lea la palabra si quieres salvar. Dice: léala para ser salvo. Créala y hágala para salvar. Para santificarse. ¿Qué es santificación? Acercarte cada día. Santo es apartado. Y como santo tengo que santificarme, es ir creciendo en mi fe hacia Cristo, en mi entrega hacia Él. Es tratando, esforzándome por hacer lo bueno ante Él, para poder acercarme cada día más y más al reino de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere, pero no puedo porque prefiero hacer lo que Él quiere. Estoy dispuesto a luchar. Estoy dispuesto a enfrentarme a mí mismo para lograr lo que realmente me conviene. Para lograr realmente acercarme a Dios Padre y vivir con Él para siempre. Yo le decía ayer a una sierva
a una persona que estaba escuchando, buscando de Dios. Ella me decía que estaba enferma porque tenía cuestiones del hígado, que esto y que aquello. Yo le dije, bueno, así es el reino de Dios. ¿Usted quiere curarse del hígado? Bueno, hay reglas, hay hierbas, hay medicinas, hay actitudes que hay que tomar para sanar ese hígado. Pero usted quiere sanarse, pero no quiere dejar de comer lo que tanto le gusta sabiendo que eso le hace daño. ¿Cierto o falso? Me decía, bueno, entonces tiene que decir qué es lo que quiere. Pues así es el mundo espiritual. ¿Qué quiero yo? Yo quiero ir a vivir para siempre con el Señor. Saber que esta vida, después de esa vida, viene la vida real que es para siempre. Y yo quiero vivir para siempre con el Señor. Pero yo quiero ir, pero yo no quiero abandonar nada de lo que me aleja de Dios. No quiero hacer nada de porque me gusta mucho. Decídase. O las tinieblas o la luz. Tenemos que decidirnos. Las cosas buenas requieren de sacrificios. Las cosas buenas requieren de esfuerzo, de entrega. Las cosas malas no requieren de sacrificios. Lo que viene de Dios es bendición y no trae tristeza consigo. Lo que viene de las tinieblas es pan de hoy y hambre para mañana. Yo decidí creerle a Cristo. Yo decidí creerle al Dios Padre Todopoderoso. Yo decidí creerle al Espíritu Santo. Yo decidí creer que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo es. Y que solo a través de Cristo, de su Hijo, el que nació de María la Virgen, que nació en Belén y que fue crucificado en la cruz del Calvario, que con su sangre pagó mi redención. Con su sangre me dejó libre. Y después de ser libre yo, decidí ahora que Él es. Que lo hice y quiero ir para allá. Eso no me ha hecho todavía hijo de Dios. Me da derecho de poder llegar a ser hecho hijo de Dios. Así está escrito en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y solo hasta el final se sabrá si lo logré o no lo logré. Porque escrito está: si usted no persevera hasta el final, no pasará. Lo acabaron de escuchar. Ezequiel 33, capítulo 33, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, Mateo 4, versículo 10, arrepentido, arrepentido, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cambie su forma de pensar porque el reino de Dios se ha acercado. Usted lo toma o lo deja. Bueno, mi hermano, esta es la palabra que yo traía hoy.
que el Señor puso en mi mente, en mi corazón, este corazón, para que la compartiera con ustedes. Le decía aquí al camarógrafo que cuando llegué y le dije que yo iba a hablar del tema que traía, y apenas abrí esta Biblia que casi no la cargo la otra, es la misma, pero esta pequeña la cargo, y lo abrí sin buscar, y una vez abrí Ezequiel 33, confirmación de que tengo que compartir esa palabra. La gloria es para Él. Espero que haga en usted que caiga esta semilla en tierra fértil, que usted haya recibido la palabra, que haya entendido y que tome la decisión de seguir. No sé a quién estoy hablando, no sé. Él solo lo sabe y Él traerá a quien es. Si usted se caló todo este tiempo escuchando, déjeme decirle que usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor. No lo piense tanto. Venga a los caminos del Señor. Y vas a conocer. Lea Segunda de Crónicas, ahí el templo de Salomón, para que conozca de qué se trata. Y vas a ver lo que se está perdiendo. ¿Por qué yo hablo con tanta pasión y con tanto gozo aquí? Y me importa un comino lo que la gente diga de mí. Yo lo que quiero es agradar a Dios, haciendo lo que Él me manda a hacer. Así no lo haga perfectamente, porque el único perfecto es Él. El único bueno es Él. Yo tengo que darle gracias por esta oportunidad que me da de estar aquí. Darle gracias por todas las bendiciones que me ha dado. Darle gracias por las que me está dando y darle gracias por las que me dará. Y decirle, Señor, mientras yo esté en este mundo, mientras tú me tengas aquí, permíteme servirte y ser un siervo útil en tu obra. Bastante me has dado, Señor, yo quiero dar lo mejor de mí para ti, Señor. Ayúdame a lograrlo. Amigo, que Dios lo bendiga. Será hasta otra ocasión. Cristo te ama, no se haga rogar, cómprese una Biblia, cómpresela. Ustedes la están regalando, hombre de Dios que la regalan, pero cuando usted lo quiere regalar, usted lo tira. Demuestre que usted está dispuesto a sacrificar, aunque sea una moneda de dinero de su bolsillo, el otro Dios que tiene, para honrar al Dios verdadero. Demuestre, cómprese una buena Biblia, letra grande, que le cueste bastante para que la cuide, y disfrútela leyendo en cada momento, cada vez que se sienta afligido, que se sienta abandonado, apele al alimento espiritual que lo va a fortalecer y lo va a poner al día ante el Dios único y verdadero, al Dios al que yo sirvo. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.